8 de la mañana con 14 minutos, 8 con 14 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestro siguiente invitado, ya nos acompaña vía telemática, Antonio Ricaurte, exalcalde de Quito, consultor político. ¿Cómo le va, Antonio? Qué gusto saludarle, buenos días, bienvenido. Estamos a la expectativa de lo que puede ocurrir hoy en la Asamblea Nacional con la aprobación de este informe de la Comisión Multipartidista que investigó desde lo político el caso El Gran Padrino. Y hay opiniones diversas respecto a los argumentos que se han utilizado para la elaboración, para sustentar este informe, de quedar como estaba planteado en el informe borrador. Muchos constitucionalistas aseguran que no habría lugar a la supuesta traición a la patria, que no se ajustaría a ese artículo de la Constitución que permite el enjuiciamiento político por este caso. ¿Qué opinión le merece? ¿Qué cree usted que puede pasar una vez que se apruebe este informe en la Comisión del Gran Padrino? Muchísimas gracias, un saludo cordial a todos quienes nos escuchan a esta hora de la mañana. No va a pasar nada, las salidas institucionales son temas que hay que descartarles. Este tema es muchísimo más de fondo. Y el problema aquí central es la muy mala imagen que tiene el presidente de la República. Un presidente que tiene 85% de imagen negativa y que no le cree el 85% de la población. Es como ir a la guerra sin escudo, sin coraza, sin armadura. Es muy vulnerable, es muy débil. Si es que el 85% de la gente no te quiere y no te cree el 85%, entonces es un presidente demasiado débil. Y este argumento de que la desestabilización puede venir de organizaciones sociales como la CONAIE, o que los políticos, los partidos políticos, las instituciones como la Asamblea Nacional pueden poner en riesgo la estabilidad del régimen, no es cierto. Aquí el principal culpable es el presidente de la República, que ha hecho todo lo posible para tener muy mala imagen. Entonces yo sí creo que hay que descartar cualquier salida institucional a esta crisis. Lo que va a suceder es que si es que hay los votos para que se califique el juicio político, esos votos tienen que ir luego a la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional va a negar el juicio político, no va a dar su aprobación, no va a dar su informe positivo, no va a dar su aval. Y eso va a terminar ahí. Si es que se activan nuevamente la muerte cruzada desde la Asamblea, que también es controversial porque hay voces a favor o en contra en el sentido de que ya se trató una vez y que no se puede volver a tratar, otros dicen que sí. Pero en todo caso, si es que se activa la muerte cruzada desde la Asamblea, tampoco va a prosperar, porque los asambleístas lo que hacen es cuidar sus 2 milímetros de poder. Ningún asambleísta va a querer irse a la casa porque saben que no van a volver a ser asambleístas nunca más. Y saben que van a perder los 2 milímetros de poder, y ustedes saben que el político y los asambleístas están llenos de ego y de vanidad. Entonces esas dos salidas, tanto el juicio político como una posible muerte cruzada desde la Asamblea, hay que descartarles de plano. El otro tema es que el presidente llame a una muerte cruzada desde su visión, desde su óptica o desde su posición. Tampoco va a ocurrir, porque el presidente también, como cualquier político, está enfermo de ego, de vanidad y tiene síndrome de hubris, que lo hemos discutido con ustedes. Él está endiosado y está perdido en su micromundo. Él piensa que todo lo que hace está bien y no se ha dado cuenta que el gran culpable de todo lo que está sucediendo es él mismo, porque ha cometido los suficientes errores para tener una muy mala imagen y muy poca credibilidad. Entonces esas salidas institucionales hay que descartarles, como también hay que descartar este tema que vengo escuchando yo, que la CONAIE es la que desestabiliza al régimen y pone en riesgo a la democracia. Hacer una movilización implica muchísimo costo económico y logístico, y las condiciones no son las adecuadas como para que se produzca una movilización. No es posible que en este momento exista una movilización, porque quienes se movilizan normalmente son compañeros que vienen desde Tungurahua, desde Cotopaxi, desde Machachi, o sea, Mejía, y desde Cayambe.
Y esa gente también tiene que comer, tiene que renovar su economía, tiene que rescatar su economía. No está bien la gente económicamente, tienen que sacar sus productos, su cebolla, su papa, sus habas, su hierba al mercado para activar su economía y no están dispuestos tampoco en este momento a movilizarse. La gente que pliega principalmente a una movilización históricamente está situada en Quito, en el sur de Quito y en el norte de Quito. Hemos hablado con ustedes. La gente del sur de Quito tiene muchísima afinidad con la movilización, tiene muchísima cercanía con el movimiento indígena, culturalmente, históricamente, organizativamente. Y en el norte de Quito también, todo lo que es el noroccidente de Quito, Atucucho, La Pulida, Pizulí, La Roldós, el Comité del Pueblo al nororiente, al nororiente, el Condado, Carcelén, Carapungo, Llano Chico, Llano Grande. Es gente que pliega normalmente a una movilización, pero también están pasando penurias económicas. La gente en Quito está muy preocupada, no hay trabajo, no hay empleo, económicamente están mal. La gente está con mucha depresión en Quito por estas condiciones de inseguridad además. Entonces no es posible que se genere una movilización en este momento. Entonces, descartada la salida institucional de un posible juicio político en la Asamblea que no va a prosperar, de un posible llamado a muerte cruzada desde la Asamblea que tampoco va a prosperar, y de un posible llamado a muerte cruzada desde el presidente de la República tampoco va a prosperar. Descartadas las salidas institucionales, tampoco hay que echarle la culpa o decir que la CONAIE va a desestabilizar porque no hay condiciones para que haya una movilización. Lo que sí es preocupante es que como el presidente de la República tiene muy mala imagen y la gente está cansada, está deprimida, está harta de la situación en el país, puede producirse en cualquier momento un detonante que genere una explosión social. Y ese detonante no va a venir de una organización social, no va a venir desde el lado de los políticos o desde la asamblea. Esa explosión social puede venir en cualquier momento si es que hay un detonante desde la sociedad civil. Y en ese momento sí pueden haber cosas muy lamentables, puede haber procesos muy duros de difícil consecuencia. Entonces hay que descartar todo eso. Además, he visto que los argumentos que ha esgrimido la comisión no son argumentos sólidos. Los políticos cometen errores todo el tiempo. El presidente no tiene una línea estratégica, los asambleístas no tienen una línea estratégica, los políticos no tienen una línea estratégica, hacen las cosas muy mal. Hablan el idioma de los políticos y la gente habla otro idioma. No está sintonizado el político, el asambleísta, el presidente con la gente. Hay otros actores, Antonio, en la lectura que usted hace, primero qué gusto saludarle, buenos días. En la lectura que usted hace, hay algunos actores a los que también creo que habría que incluirlos dentro del análisis. A ver, yo me quedo inquieto porque si no hay una salida institucional, que creo yo debería ser la que exista para evitar justamente lo que mencionaba al final Antonio Ricaurte, un estallido social o una gran movilización, que tampoco creo que están las condiciones dadas. Aquí lo hemos comentado varias veces, estuvo el lunes Leonidas Issa descartando de plano la movilización, hemos escuchado a varios actores políticos decir y ser muy claros con respecto de que no apoyan una paralización. Más bien, lo que veo, y sí lo voy a pedir un comentario también, es la gente como, y ayer lo comenté, Patricio Carrillo, Carlos Vera, Andrés Páez y algunos otros personajes que están alimentando el morbo en torno a un supuesto paro que de momento no hay, ni va a haber, pero ellos están alimentando el morbo, por un lado. Por otro, yo les mencionaba, actores que no ha citado, la Embajada Americana, la Fiscalía General del Estado, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. ¿Qué rol van a jugar dentro de este escenario incierto que usted nos ha dicho? Ni salida institucional, ni una gran movilización. Pero primero, Alexis, señalar que quienes convierten en héroes, quienes convierten en actores políticos importantes y quienes hacen mártires a determinados políticos o líderes sociales, como el caso de Leonidas Issa, son principalmente los propios medios de comunicación que lo atacan y también algunos actores políticos y sociales que lo atacan. Para un político o para un actor social, que recibir ataques, persecuciones, insultos es lo mejor. No hay peor error
de la oposición, no hay peor error que atacar a un político, que perseguir a un político, a un actor social, porque le convierten en mártir, en perseguido, le convierten en héroe, le convierten en actor importante de la sociedad. Y eso ha pasado con Leonidas. Se le encarceló en junio, se le convirtió en mártir. Sale Leonidas Diz a decir alguna cosa y todos los medios de comunicación y los actores sociales y políticos están pendientes de lo que él diga. Le convierten en mártir. Es un error garrafal. No hay peor cosa que convertirle en mártir a un político desde la óptica de la oposición, porque le convierten en actor preponderante. ¿Qué es lo que pasa cuando se olvidan de un político? Desaparece. Es lo que ha sucedido con el expresidente Rafael Correa. Le convirtieron en mártir, le convirtieron en un líder importante de la sociedad. En el más importante, porque Sid Gallup dice que es el personaje político con mejor calificación, 55% de calificación favorable. Es el personaje político más mencionado en la historia del país. Le han perseguido, le han insultado, le han enjuiciado, le han convertido en mártir, le han convertido en héroe y le han convertido en un político determinante e importante en el país. Lo mismo sucede con Aconaye y con Leonidas Diz. Entonces, quienes le atacan, quienes están pendientes de lo que diga o deje de decir, le siguen convirtiendo en mártir, en héroe y en un líder indiscutible de la política ecuatoriana. Usted hacía mención, Alexis, a algunos actores importantes. Yo creo que la embajada americana tiene su agenda político-diplomática de acuerdo a los intereses de los Estados Unidos. Y va de acuerdo a lo que le parezca bien o a lo que le parezca mal en materia diplomática. No quiero ¿Y en este momento a ellos les interesa sostener a Lazo o no? A ellos les interesa tener una buena relación con el Ecuador, tener una buena relación con América y cuidar y velar los intereses de su país, como es lógico. La misión diplomática tiene que velar los intereses de su país, así de simple. Con respecto a las Fuerzas Armadas, creo yo que ellos históricamente han cumplido un rol determinante de cuidar la democracia, de ser obedientes y no deliberantes, pero hemos visto también en algunos pasajes de la historia recientes, y así es el patrón de comportamiento de ellos, y es que si es que existe un caos, una explosión social y un momento dramático en la sociedad, ellos también toman posiciones a favor o en contra, y normalmente cuando ya las cosas son insostenibles, tampoco es que se hacen problemas y le retiran el apoyo a quien es el causante de la crisis social. Entonces no hay ningún problema ahí. Yo creo que lo que estamos viviendo es un momento muy complicado, porque si es que el presidente de la República es un presidente débil y si es que el presidente de la República no tiene buena imagen, entonces todo sale mal en el país. Pero, Antonio, si es que sale bien librado, como usted dice que va a pasar, que va a salir bien librado de este nuevo intento que va a ser la Asamblea Nacional, con ese 85% de desaprobación, no tiene posibilidad el presidente de recuperarse y decir, ahí está, no lograron enjuiciarme, no lograron probar que tengo estos vínculos, etcétera, 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 y poder recuperarse en algo, en tanto a su imagen, y de pronto vemos un presidente nuevamente furibundo diciendo que va a radicalizar su postura. No, porque, vuelvo y repito, lo que diga la Asamblea, el posible juicio político, la posible muerte cruzada, son temas de los políticos. Ya a la gente no le interesa, no sabe qué es lo que es eso. Algo escucha, un rum rum, solo bronca, solo peleas, lodazal. El lodazal y el idioma de la política a la gente no le interesa. Entonces no puede recuperarse si es que le va bien o mal en la Asamblea con el tema del juicio político, porque su imagen sigue muy mala, está muy deteriorada la credibilidad y la imagen del presidente de la República. Son índices nunca antes vistos en la historia de este país, 85 negativos, o sea, 85% de la gente no le quiere y 85% de la gente no le cree. La única forma de recuperarse el presidente de la República es que tenga la conciencia suficiente de tener estrategia, y esa conciencia no tiene. A él no le gusta ver encuestas que le digan la verdad, porque son duras y difíciles de escuchar, pero requiere tener información permanente. Un gobernante tiene que tener información semanal de encuestas de opinión que sirvan para generar estrategia. ¿Con quién? Con un estratega. El presidente no tiene estrategas en el Palacio de Gobierno. No tiene información y debería tener información, que son encuestas de opinión. Esas encuestas tiene que leer un estratega, y ese estratega tiene que convertir en comunicación
esa estrategia. Es la única forma para poder mejorar la imagen y la credibilidad. Mejorada la imagen y la credibilidad, entonces puede reconstituir con fuerza todo el gobierno. Tiene que tener a un ministro de gobierno, creo yo, y les digo desde mi punto de vista personal, más allá de cualquier posición ideológica, creo yo que Henry Cucalón es un tipo que entiende la política, que entiende la administración, que entiende el manejo de la cosa pública. Tiene que tener alrededor del ministro de gobierno un equipo verdadero de operación política para que reconstituya relaciones con los actores políticos, dicho esto, de mejor manera, recomponer su relación con la Asamblea Nacional, con cada uno de los actores políticos, etcétera, etcétera. De acuerdo, Antonio, de acuerdo sobre eso, pero le quiero mencionar y quiero recordar también a nuestra audiencia algo que dijo ayer Virgilio Saquicela, el presidente de la Asamblea, en este espacio. ¿Ya? Y yo, cuando se designó a Cucalón, decía, ojo, que Cucalón puede tener toda la experiencia, el recorrido, la lucidez que quiera, pero Cucalón no es Harry Potter, no es mago. Y ayer Virgilio Saquicela decía, a ver, bueno, ya, Cucalón pidió cita, vino, se sentó conmigo, conversó, podemos tender un puente, pero si el ministro de gobierno dice una cosa, muestra tales intenciones, y en la tarde sale el presidente y termina echando gasolina sobre un fuego que estaba por apagarse y otra vez se prende todo de vuelta, no va a servir de mucho o de poco lo que haga Henry Cucalón, Antonio. Yo creo que Henry va a salir quemado, porque como... Coincido totalmente. Como bien acabas de señalar, si es que la cabeza está enferma, si es que el presidente de la República no entiende que tiene que tener información de encuestas de opinión que sean leídas por un estratega, y ese estratega convierte en comunicación, y ese hecho y esa línea conductual de generación de estrategia comunicacional hace que mejores la imagen y la credibilidad. Si es que eso no entiende, no va a poder ir a ningún lado y puede cambiar de ministros 1 y 1000 veces, que no va a pasar absolutamente nada. Y en ese sentido, como el presidente no entiende, no cree en las encuestas, no tiene estrategia y no tiene una línea estratégica conductual de su gobierno, entonces los ministros que ahora entraron van a salir quemados. Y Henry, que es un gran tipo, que conoce la política, que sabe hacer las cosas, no va a poder hacer las cosas solo, porque si es que él va en una dirección, el presidente va a ir en otra. Si es que Henry genera políticas alrededor de reconstituir el manejo político del gobierno, el presidente va a ir en otra dirección. Entonces no va a ser posible que eso ocurra. Mi visión es que el presidente no va a corregir. Mi visión es que el presidente está ensimismado en su micromundo de la presidencia de la República. Mi visión es que el presidente está perdido en su ego, en su vanidad y enfermo de ubris, está endiosado y no va a corregir absolutamente nada. Y ese 85% de imagen negativa y ese 85% de falta de credibilidad son una bomba de tiempo. Vuelvo y repito, una bomba de tiempo no para que la Asamblea tome decisiones, no para que los políticos tomen decisiones, no para que las organizaciones sociales como la CONAIE o Leonidas Issa activen una posible paralización, sino que para que en cualquier momento exista un detonante. Y los detonantes aparecen de la noche a la mañana. Uno no sabe cuándo van a aparecer. Y esos detonantes pueden hacer que se genere una explosión social que ponga en riesgo la democracia y que ponga en riesgo la estabilidad del presidente de la República. Vuelvo y repito, no por culpa de las instituciones, no por culpa de la Asamblea, no por culpa de los políticos, no por culpa de la CONAIE, no por culpa de Leonidas Issa, sino por culpa del mal manejo del gobierno, por esa falta de línea estratégica y por esa muy mala imagen que tiene el presidente de la República. Antonio, a ver, sobre el tema de la estrategia, había justamente estrategas y analistas políticos que, haciendo una suerte como de balance entre lo que pasó con Moreno y lo que pasa hoy con Lasso, han sostenido que, digamos, para hacer que la imagen de Correa no sea lo que es hoy, bastaba con ser igual o mejor que él. Y estaban las cosas ahí, porque había un país que estaba funcionando, pues no es que dejó un país en soletas como el que tenemos ahora, ¿no? Donde ni siquiera el registro civil funciona. Bastaba hacer las cosas que había que hacer. Entonces, pero si hoy tienes un presidente que no da, va a estar ya mismo el ministro de Salud con nosotros, pero un presidente y un gobierno que no da medicinas a los hospitales, que no mejora la infraestructura educativa del país,
que no hace nada por recuperar a los chicos y chicas que dejaron de estudiar, los que sufrieron esta deserción escolar producto de la pandemia. Si no hacemos nada por mejorar las vías del país para, de plano y de paso, mejorar el turismo, si no hacemos nada por la seguridad del país, o sea, ahí es que, claro, lo que dice Antonio Ricaurte tiene mucho sentido, no hay estrategia, pero no hay estrategia de nada, pero lo único que necesita hacer ahora, 2 años después, ha dicho vamos a invertir tanto en educación, vamos a invertir tanto en obra pública y demás, pero han pasado 2 años, ha perdido tiempo 2 años. ¿Qué han hecho en esos 2 años? Y lo ha dicho Antonio Ricaurte. Lo que pasa es que el culpable de todo este escenario termina siendo el presidente porque lo hizo todo mal, o quizás no hizo nada, o no quiso hacer nada. Entonces, eso por un lado. Y yo, por otro, quisiera, Antonio, que en esta parte ya casi final de la entrevista, hagamos un balance de lo sucedido en torno al gobierno con estas cifras que está enfrentando y a los resultados electorales del 5 de febrero. Lo de la consulta, el triunfo del no, la derrota que sufre el gobierno en la consulta popular y la victoria en territorios importantísimos como Pichincha, como Guayas, como Azuay, como Imbabura, como sucumbidos de la Revolución Ciudadana y la consolidación en la Amazonía y en el centro del país de Pachacutic. O sea, es inexplicable, es inaudito que al presidente de la República no le hayan dicho que tiene muy mala imagen, que no le cree la gente y que la gente no le quiere. Imagínate tú entrar a una guerra, a una batalla, sin estar preparado. Así fue como entró el presidente de la República al proceso electoral que acabamos de vivir. Imagínate tú, el presidente de la República, muy mal evaluado, al que no le quieren, al que no le creen, presenta una serie de preguntas en la consulta popular. No vamos a entrar en detalles si es que esas preguntas algunas eran buenas o algunas eran malas o si era bueno o malo para el país. Una consulta popular normalmente se convierte en un referéndum aprobatorio o reprobatorio del gobierno. Entonces la gente lo que hizo es, a ver, el presidente, no le quiero al presidente, el presidente me cae muy mal, voy a votar en contra del presidente de la República. Y la gente votó en contra del presidente de la República y le dijo no a la consulta popular, porque fue un referéndum, porque fue un momento de desaprobación hacia el presidente de la República. Entonces, primer error, garrafal, que alguien en el gobierno no le haya dicho al presidente que era una barbaridad presentar una consulta en el momento en el que tenía muy mala imagen y poca credibilidad, fue terrible. Un error garrafal del gobierno y de quienes le rodean. Pero además de eso, el momento en el que presenta esa consulta, le dice a la gente, vamos a un proceso electoral en donde me van a calificar si me quieren o no me quieren, si están de acuerdo conmigo o no. Y todo lo demás fue un coletazo de eso, porque vivimos un proceso electoral seccional para prefecturas y alcaldías. Y la gente lo que hizo es, muy bien, el presidente de la República me cae muy mal, tiene 85% de imagen negativa y 85% de falta de credibilidad, y entonces voy a votar en contra de él en la consulta popular y voy a votar en contra de él en las elecciones seccionales. ¿Y a quién le regreso a ver? Le regreso a ver al expresidente de la República, que es el contradictor y el opositor natural de este gobierno, que es Rafael Correa, que además se han encargado ciertos periodistas, políticos, opinólogos, de hacerle mártir y de hacerle héroe. Como dije al inicio de esta entrevista, no hay mejor cosa para un político que le persigan, que le enjuicien, que le conviertan en mártir y que le hagan héroe. ¿Cómo? Con la mención permanente, con la persecución permanente. El expresidente de la República, Rafael Correa, es el político y el actor social más mencionado de la historia del Ecuador, y por eso la gente le regresó a ver a él y dijo, voy a votar por él. Cada uno de los espacios que ganó la Revolución Ciudadana en gran medida fueron gracias a eso, el voto en contra del gobierno, regresar a ver a Rafael Correa y votar por sus listas. Es la primera vez en la historia de este país, Alexis, que un político, que un actor político como Rafael Correa y una organización política como la Revolución Ciudadana logra vencer en las 2 ciudades y provincias más importantes de este país. Sí. Jamás pasó esto en la historia.
ganar la alcaldía de Quito, la prefectura de Pichincha, ganar la alcaldía de Guayaquil, la prefectura del Guayas, por no mencionar todo el resto, es inédito e histórico por este fenómeno. El voto en contra de un presidente que la gente no quiere y que cae mal, regresar a ver al expresidente, al que le han perseguido, al que le han hecho mártir, al que le han hecho héroe, es una cosa inédita en este país. Normalmente las organizaciones políticas han tenido fuerza o bien en la costa o bien en la sierra, pero no una fuerza nacional en costa y sierra. Ganar esas dos alcaldías, Quito y Guayaquil, las dos prefecturas, Quito, Pichincha, por no mencionar Manabí, Azuay, etcétera, etcétera, es inédito en la historia. Y por supuesto, el triunfo de Pachacútec en otros territorios de Sierra Centro y Oriente, que también refleja un poco ese rechazo también al gobierno y de regresar a ver a una organización política Pachacuti que está anclada a la organización indígena y campesina, la CONAIE, también como una alternativa en contra del gobierno y a favor de quienes han generado luchas en favor de la ciudadanía. No nos olvidemos, Alex, que el 70% de la población estuvo de acuerdo en la movilización indígena de junio. Esto guste o no nos guste, así fue, hay que saber ver números. Y cuando no se ven números, cuando no se tienen encuestas de opinión, entonces lo único que se hace es dar palos de ciego. Al no tener estrategia, lo único que se hace es dar palos de ciego. Cualquier aparición del presidente de la República es caótica, porque no hay línea estratégica. Cualquier declaración del presidente de la República es caótica, no hay una línea conductual. Cuando el medio de comunicación La Posta genera las denuncias que generó, ¿qué era lo óptimo que podía hacer el presidente de la República? Era dar una declaración simple y sencilla de sentido común, que si es que un medio de comunicación, o cualquier ciudadano, pero en este caso un medio de comunicación, presenta una denuncia, pues entonces son las instituciones judiciales las que tienen que canalizar esa denuncia y ser respetuoso de aquello y mencionar que por sobre todas las cosas está la labor que tiene que desempeñar en favor del pueblo ecuatoriano. Y si es que algún funcionario, y si es que algún familiar o algún cercano a él ha cometido una irregularidad, tendrá que pagar, pero no tenía que defender lo indefendible. Tenía que hacer lo correcto en ese sentido de canalizar las denuncias por las instituciones judiciales correspondientes, alejar a los funcionarios que han sido mencionados, decir que no va a defender ni a familiares, ni amigos, ni a ni a cognados, y no pelearse con el medio de comunicación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Se nos terminó el tiempo, lamentablemente, pero bueno, ya le molestaremos nuevamente. Muchas gracias por habernos acompañado. Muy gentil, gracias, Antonio. Un abrazo. Un abrazo grande.